Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerle a Luis la presentación y las palabras anteriores a la presentación, con las que estoy totalmente de acuerdo. Igualmente al secretario general, voy a ir comenzando también. Estoy de acuerdo con él en que la educación en nuestro país es una educación que fomenta la cohesión social, y ese es un bien y un valor sobre el que luego, el único lugar sobre el que se puede cimentar, como trataremos de ver, la igualdad sexual, la igualdad entre hombres y mujeres. También, mi agradecimiento a Luz Martínez Ten, que es una persona que creo que está desarrollando una tarea muy, muy importante defendiendo la coeducación, que es algo que, aparte de ser una cuestión de justicia para todas las nuevas generaciones que vienen al mundo, para las niñas y para los niños, es también, aparte de una cuestión de justicia, es algo fundamental para que nuestra sociedad siga adelante. Es un factor de progreso social que afecta a todo el resto de las causas justas sociales. Es decir, como también trataré de hacer ver en mi intervención, cuando luchamos por la igualdad sexual, estamos luchando por todo el resto de las igualdades sociales. Entonces, cuando luchamos por la igualdad entre niños y niñas, estamos luchando también, y ya lo veréis, por la igualdad de clases, estamos luchando por la igualdad entre razas, entre países. Es una de las bases de solidaridad, justicia e igualdad que corroe a todo el resto de las desigualdades sociales. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, es que antes de la igualdad de género o antes de la igualdad entre hombres y mujeres vamos a pensar en la desigualdad de clase, que es más importante. No, están absolutamente relacionadas. La desigualdad es una, pero se nutre fundamentalmente de las relaciones desiguales entre niños y niñas desde la infancia. La desigualdad en que son educados niños y niñas es la escuela básica de todo el resto de las desigualdades sociales. La igualdad es una idea, es también un sentimiento y es hasta una forma de vivir. La desigualdad, igualmente, hay que aprenderla a ver a los demás como desiguales, como personas que de alguna u otra forma están a mi servicio. Es algo que tenemos que aprender a lo largo de nuestra educación. Lo aprendemos tomando como modelo la desigualdad originaria entre hombres y mujeres. Esa desigualdad forma parte de nuestra conciencia y la interiorizamos de tal manera que una vez que ya percibimos como desiguales a niños y a niñas y a hombres y a mujeres, ya podemos luego decir, puesto que yo soy superior a esta niña, esto ha sido así históricamente, yo soy superior también a toda esta clase social y soy superior también a esta raza. La desigualdad y la superioridad hay que aprenderlas e interiorizarlas, y el modelo de desigualdad entre los sexos ha sido y sigue siendo fundamental para luego llevar esa desigualdad al resto de la sociedad. O sea que, para terminar esta introducción, si combatimos la desigualdad sexual, como ha dicho el secretario general, es que estamos combatiendo todo el resto de las desigualdades, por lo que no puede haber causa tal vez más importante y más justa en el sistema educativo y en toda la sociedad. Pero, siendo esto, así como lo he dicho, pues tal vez tan importante, lo siguiente que habría que añadir, yo quiero hacer un marco general sobre cómo se ha desarrollado históricamente y cómo se desarrolla hoy la desigualdad sexual, para que desde ese marco lo podamos correlacionar con el hecho de por qué la violencia contra las mujeres no termina de ser erradicada. No es ningún misterio, no es una casualidad, no es algo irracional, es algo que está absolutamente anclado en nuestra cultura patriarcal, pero que lo tenemos que estudiar. La cultura patriarcal y la ideología patriarcal no nos son evidentes, todo lo contrario. El problema de la dominación entre hombres y mujeres, o de la desigualdad que existe entre niños y niñas y hombres y mujeres, es que no
la vemos. El primer rasgo de este sistema de poder es su invisibilidad. No la vemos. Estamos tan acostumbrados, tan acostumbradas a vivir en un sistema patriarcal que lo solapamos con lo normal y lo natural, con el estado normal y natural de la sociedad. Por eso, el sistema de dominación entre hombres y mujeres es tan, digamos, tan difícil de combatir. Lo primero, porque es invisible. Fijaros, con este sistema sucede lo que con casi ningún otro. Vamos a poner que existe la sociedad patriarcal, es decir, que vivimos en sociedades en que todavía no es lo mismo nacer un hombre que nacer una mujer. ¿Cómo es posible que haya tantísimas personas que lo nieguen explícitamente? La característica principal de la desigualdad entre hombres y mujeres es que la mayor parte de los hombres y las mujeres la niega. ¿Cuántas mujeres que dicen: yo nunca he sentido ningún tipo de discriminación por ser una mujer? Pero así, montones. Y luego, sin embargo, ¿cuántos hombres que paradójicamente mantienen que han sufrido y están sufriendo todo tipo de discriminaciones por ser hombres? Hombre, lo dicen un poco tal vez en broma, pero aún así está presente en el discurso. Entonces, ¿cómo nadie niega que los negros hayan estado en un sistema de discriminación racial? Nadie dice que el racismo no haya existido. Lo primero, porque los varones y las mujeres negros estuvieron sin derechos civiles. Pero es que esa misma situación ha sido la de las mujeres históricamente. Las mujeres no hemos tenido derechos civiles, no ya políticos, sino civiles. Un derecho civil es el derecho a la propiedad y no lo hemos tenido durante muchísimos siglos, durante milenios. No hemos tenido derechos políticos, igual que los negros, igual que los varones proletarios durante siglos. Pero nadie niega esa situación para el colectivo de los negros. Y sin embargo, con las mujeres se dan dos situaciones muy paradójicas. Una, que recurrentemente encontramos personas que niegan que exista ninguna desigualdad entre hombres y mujeres. Pero, bueno, ya veremos al final de la charla, pero es algo increíble. Pero, entonces, ¿qué tenemos? Que formarnos. Mirad, os voy a poner dos ejemplos de la invisibilidad del sistema. Uno muy gráfico, que veo que sois muy jóvenes la mayoría y por eso os lo quiero contar también. Mirad, en 1981 hubo un intento de golpe de Estado en este país, ¿no? Bien, eso lo sabéis, sí, en 1981, vale. Bueno, pues en 1981 yo tenía 20 años y estaba militando en un grupo feminista, ¿de acuerdo? Mientras estudiaba filosofía, por cierto, vale. Bueno, pues entonces era feminista, pero no solo, digamos, de corazón y de mentalidad, porque el feminismo es una forma de entender la vida, sino que también estaba en un grupo que luchaba para cambiar la sociedad. Bueno, y éramos todas feministas. Con el intento de golpe de Estado, estuvimos viendo la televisión, porque se veían las imágenes, estuvimos oyendo la radio, luego nos manifestamos contra el golpe, tal cual. ¿Os podéis creer una cosa? En 1981 en este país ninguna de la Asamblea de Mujeres, pero ninguna, no ya de la Asamblea de Mujeres, ninguna persona que yo conociera bajo ningún concepto hizo esta pequeña observación. Estábamos mirando todo el día el Congreso de los Diputados. Esta observación, decir: pero si no hay ninguna mujer en el Congreso de los Diputados. Esto era, o sea, nadie, se nos pasaba desapercibido absolutamente. Voy a decirlo como antes, no lo veíamos. Por eso os digo que el sistema de desigualdad entre hombres y mujeres es sencillamente invisible, no se ve, porque si feministas militantes luchando por la igualdad entre los sexos veíamos el Parlamento y no veíamos
que no había mujeres, todavía no había llegado el momento de decir vamos a luchar por las cuotas, no estamos representadas en el Parlamento. Os voy a decir, no había ninguna mujer que se viera. Algunas había, unas, las que están pasando a máquina, pero también había algunas diputadas, no llegaban al 7%, creo, no llega, claro, y no se las veía. Además, una mujer del Partido Socialista estaba embarazada y la dejaron salir. Pero lo que os quiero decir es que cuando decimos que el sistema patriarcal o la desigualdad entre hombres y mujeres no se ve, es que lo decimos, no es una metáfora, lo decimos literalmente. Es que la puedes tener delante, enfrente, puedes estar viendo que no hay mujeres en el Parlamento, que es el lugar de la representación política, y no verlo. Entonces, mirad, la formación en este tema es tan importante porque es lo único que nos puede permitir pasar de estar ciegas a ver que la desigualdad no la vemos. Perdonad que sea tan pesada, pero lo repito, no vemos la desigualdad entre los sexos porque hemos interiorizado, tal y como se interiorizan las normas sociales, que las relaciones entre niños y niñas y hombres y mujeres son, uno, producto de la naturaleza y no de la educación, que son naturales, que son normales y que son inevitables. Entonces, la desigualdad es como el aire en el que respiramos. Solo hay una manera de verla. Lo primero, reconocer que tenemos que estudiar para comprender cómo se ha desarrollado y cómo se reproduce hoy en día el sistema de desigualdad entre hombres y mujeres. Si pensamos, como piensa todo el mundo, por cierto, que cualquier persona tiene ya como un máster en igualdad de género por el simple hecho o de que tiene hijas, porque alguien te dice, ¿yo qué me vas a decir de la igualdad si solo tengo hijas? Vamos a ver, eso no te hace ser un experto ni una experta en igualdad. Otro, ¿qué me vas a decir si a mí me gustan muchísimo las mujeres? Eso no te hace un experto en temas de igualdad, ni te hace una experta, porque también las mujeres aprendemos e interiorizamos el sistema patriarcal igual que ellos, exactamente igual. Lo que sucede es que tenemos que pensar que a nosotras nos sitúa como segundo sexo y a ellos les da privilegios. Lo voy a explicar. Y entonces es más esperable que sean mujeres quienes al final se quiten la venda de los ojos y digan, voy a intentar ver esta situación, la relación entre hombres y mujeres, desde el conocimiento, no desde los prejuicios heredados, no desde lo que he aprendido e interiorizado de pequeña. Es decir, conocer es lo mismo para todas las cosas. Tú no aprendes matemáticas si no te sientas y dices, tengo que esforzarme, tengo que saber de dónde vienen, a dónde van, para qué sirven, por qué me están enseñando este problema de física, hasta que no le doy un sentido y digo, esto me va a servir para algo, pero ojo, y esto tengo que sentarme a estudiarlo y a conocerlo, o a ver si hay algo que estudiar y conocer en el caso. Os voy a poner otro segundo ejemplo para que veáis lo invisible que es el sistema de dominación y luego paso a exponer otros puntos. Mirad, la grandísima filósofa Simone de Beauvoir. ¿Os suena? ¿La conoce? Vale, pues fenomenal. Simone de Beauvoir hoy ha pasado a la historia, hoy, por haber escrito El segundo sexo, por ser una grandísima filósofa feminista, la que nos desveló lo que era el androcentrismo, la que dijo, no se nace mujer, se llega a serlo. No se nace hombre, se llega a serlo. Desde pequeños nos separan, tú de rosa, tú de azul. Y luego 3 años después nos dicen, es que a mi hija es que le encanta el rosa. Digo, pero por favor, un poco de seriedad. Siéntate a pensar y a estudiar.
Nada más nacer, nos separan. A una niña nace en un hospital, viene una enfermera o un enfermero con una aguja así y le hace un agujero en las orejas, solo por nacer niña. La marca para que se vaya a un género determinado. 3 años después, su propia madre, toda la sociedad va a decir: es que a mi hija le encantan los pendientes. ¿Pero qué dices? Se los has puesto tú hace 3 años. Le has abierto la oreja, le has puesto unos pendientes y 3 años después dices: es que a mi hija, ¿cómo le gustan los pendientes? No se los has hecho a tu hijo varón. ¿Por qué? Siéntate a pensarlo, siéntate y danos una explicación. Pensar es lo que caracteriza al ser humano. Actuamos en la inmediatez de lo aprendido, son tradiciones que vienen muy de atrás. Y no nos paramos a pensar en cómo estamos reproduciendo la desigualdad sexual. Incluso nos negamos activamente a decir: no, yo les he educado de forma igualitaria. Es para decir: enséñame las orejas de los dos. Como vea que unas están agujereadas, ya de igualdad nada, porque tú no le has preguntado a ella, has elegido por ella, y tú no le has preguntado a él, pero hay ahí la diferencia entre ser niño o niña, pero por lo menos de momento no le has abierto las orejas, no le has preguntado tampoco, pero le has dejado tal y como vino al mundo, no le has marcado. Pero nos dicen continuamente que no, que esas diferencias son producto de la naturaleza. No, hay que sentarse a pensar, a investigarlo y a estudiar, como hacemos con las matemáticas. Por eso lo que decía el secretario general es tan cierto. Tenemos que dedicar tiempo a las matemáticas, pero tenemos que dedicar tiempo a pensar cómo se reproduce la desigualdad sexual en nuestras sociedades formalmente igualitarias, pero que sigue reproduciéndose, porque si no, no tendríamos no ya una mujer muerta y asesinada a la semana, sino que no tendríamos esas cifras tremendas de cientos de miles de mujeres que sufren violencia de puertas adentro, dentro de casa, con lo que es una tragedia y una injusticia que tenemos que ser capaces de erradicar, pero para eso nos tenemos que formar. Vamos a ver. ¿Por qué existe la violencia contra las mujeres? Voy a dar una respuesta y luego voy a ir al pasado para justificarla. Porque mirad, yendo al pasado es la única manera que tenemos de comprender bien o lo mejor posible la situación actual de las relaciones entre hombres y mujeres y la situación actual de las mujeres. Desde el presente nos es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho ya en esta mesa, nuestras leyes hoy son leyes formalmente igualitarias. Entonces no somos capaces de percibir dónde está la desigualdad y cómo se reproduce si no lo estudiamos y si no nos sentamos a reflexionar y a mirar el sistema de educación diferente que reciben las niñas y diferente que reciben los niños, como si fuéramos marcianas antropólogas que han venido en una nave y que se dicen: voy a investigar, voy a estudiar de forma objetiva cómo se educa a niños y a niñas en esta sociedad. Tenemos que salirnos desde fuera de nuestras vidas cotidianas y de lo que ya pensamos para someterlo un poco a interrogantes. Tenemos que ser como filósofas. La filosofía consiste en interrogarte por lo que parece más evidente. La filosofía no consiste en grandes especulaciones. Puedes terminar en grandes especulaciones, pero todos los grandes filósofos lo han sido porque comenzaron por decir: ¿qué es la justicia? ¿Son justas las leyes de mi polis? Ese es Sócrates, preguntándose lo más evidente y racionalizando lo más evidente, lo que parecía más evidente. Y así es como luego se cambia el mundo. Pero entonces, nos preguntábamos,
¿Con qué ideas correlaciona la violencia contra las mujeres? Esto es muy importante porque, mirad, una persona nunca, es una generalización, pero esto es verdad para el 90 y tantos % de los casos, una persona nunca hace algo que no defina de una u otra manera de forma positiva en su cabeza y en su corazón. Cuando nosotras hacemos algo es porque de alguna manera hemos llegado a definir esa acción como positiva o buena. Si nosotros no conseguimos definir esa acción de forma positiva, entonces no la vamos a realizar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que cuando una persona, cuando un hombre hoy en día pega a una mujer, cuando un hombre pega a una mujer, vamos a decirlo más concretamente, cuando un hombre pega a su mujer, o si llega a matarla incluso, es porque previamente ha definido positivamente esa acción. Es decir, se ha dicho a sí mismo, tengo que hacerlo, tengo derecho a hacerlo, es más, voy a hacerlo. Os lo aseguro, todos los estudios de sociología de la acción, todo lo que estudia por qué hacemos lo que hacemos, de alguna forma nos dice, si tú no defines de forma positiva lo que vas a hacer, no llegas a hacerlo. Es decir, entonces, por ejemplo, toda la copla o todas las canciones que hacen apología de la violencia de género, así nos lo confirman. Cuando en la canción El preso número 9, una canción que tiene, fijar, en que un señor explica que mató a su mujer y a un amigo desleal. Y en la canción dice, una canción que ha pasado por ser una canción progresista toda la vida, y que la han cantado personas que se califican a sí mismas de progresistas, que es más, que yo la he cantado a grito pelado toda mi vida. ¿Sí? Fijaros, y dice, bueno, el preso número 9 se está confesando con el cura del penal, porque le van a matar al día siguiente, porque le van a ejecutar, y le dice al cura del penal, los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el Ser Supremo me ha de juzgar, y a este señor, al preso número 9, todo le confirma que Dios le va a perdonar y le va a dar la razón por haber matado a su mujer y a un amigo desleal. Como veis, el amigo está calificado como desleal, ella ni calificada, es su mujer. ¿Cómo es posible que cantemos esta canción, que la ha cantado por ejemplo Joan Baez, y la conocíais la canción, que nos guste, que nos pone los pelos de punta, porque el arte inhibe nuestro juicio crítico completamente y nos hace sentir simpatía psicológica por el asesino, el psicópata o por quien sea. Un director de cine, una canción, hace que nos pongamos del lado de quien quiera ese director o esa directora, si es bueno, y las emociones nos hacen cantar algo que dicho textualmente nos horrorizaría, porque dicho textualmente es que un señor, es lo que dice la canción, ¿no?, tiene derecho a matar a su esposa y a un amigo si es que se enrollan sexualmente, nos imaginamos, y que tiene derecho a matarlos y que nosotras estamos con él en la canción. Vamos a ver, esto significa definir favorablemente una acción. Un hombre que pega a su esposa, de alguna manera es porque él se ha hecho esta definición, se lo merece. Hasta se lo puede estar definiendo de esta manera: me duele más a mí los golpes, como sale en una película de Almodóvar, si me duele más a mí, que le acaba de pegar un golpe a la mujer, un bofetón, que se le caen las lágrimas del daño, y sin embargo el personaje dice, si me duele más a mí que a ti. Si tú defines favorablemente la acción de que de alguna manera tienes derecho a pegar a una mujer, es porque ¿qué hay detrás? ¿Qué ideología? Y eso es lo que tenemos que entender, que para que haya una definición positiva
que te posibilite que pases la raya y digas, es que la voy a dar, es que te voy a dar, y es que es más, que la da, tiene que haber una ideología detrás que esté sustentando esa definición favorable a la violencia. Voy a analizarlo muy brevemente, pero esa ideología solo puede tener este nombre. Es la ideología según la cual, de alguna manera, los hombres son superiores a las mujeres, de alguna manera. De alguna manera, esa acción tiene que estar legitimada en la ideología de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos, y es más, en la idea de que las mujeres son o bien inferiores o bien superiores, ojo, a los hombres, pero nunca iguales, nunca todos seres humanos iguales. Os voy a poner 3 ejemplos a lo largo de la historia, porque esto es que yo os digo que la violencia contra las mujeres está relacionada con la idea profunda de que los hombres son superiores a las mujeres, y os parecerá intolerable. Diréis, pero eso no es así, ya nadie mantiene eso. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo en 3 momentos fundamentales de nuestra historia occidental, porque, como os decía antes, o vamos a la historia o no entendemos nada de la persistencia de la violencia contra las mujeres hoy en día. Primer momento, vámonos a Grecia y a Roma. A Grecia y Roma, porque es algo que en clase se estudia, todos los alumnos, todas las alumnas estudian algo de la creación de la democracia en Occidente. Es una de las joyas de la corona de nuestra historia. En Grecia y en Roma, por primera vez, surge la idea de la democracia, de la polis, del todos somos iguales. ¿Sí o no? Tenemos las raíces de nuestra sociedad occidental allí. Grecia y Roma fueron 2 civilizaciones absolutamente excluyentes con las mujeres. Os lo voy a decir, vamos, con una frase de Platón. Platón, el gran filósofo griego, que dice: doy gracias a los dioses por 3 cosas. La primera, por no haber nacido mujer. No hace falta que diga más, aunque dice mucho más. Platón va a desarrollar la idea que era la idea en la que vivía encarnado, de que las mujeres son inferiores intelectualmente, físicamente y moralmente a los hombres. Platón lo escribe y lo teoriza, aunque luego escribe por ahí una utopía que despista, porque claro, era una utopía en que mantiene que debía educarse de forma igualitaria en una sociedad utópica a niños y niñas. Platón tenía una academia de filosofía y estaba absolutamente prohibida la entrada a las inferiores, que eran las mujeres. No solo era una idea, era una práctica. Las mujeres en Grecia tenían prácticamente prohibido, tanta ágora que nos dicen de Grecia, la democracia ateniense, el ágora. El ágora, las mujeres tenían prohibida ir al ágora. ¿Dónde estaban? En el gineceo, recluidas las estudiosas de esa edad. Nos dicen ahora que tenemos que imaginarnos a las mujeres griegas un poco como las mujeres con velo y recluidas en sus hogares. Platón lo dijo así de claro. Aristóteles, el otro grande, lo dijo exactamente igual. Las mujeres son inferiores a nosotros por naturaleza. Vaya, juez y parte, qué feo. Nunca les ha parecido ni tan feo. Esta idea de que las mujeres somos inferiores a los hombres está en toda la historia de la filosofía occidental, en los más grandes filósofos que os podáis imaginar. Vamos a ver, alguien puede decir, pero las chicas y los chicos en el instituto, ¿para qué les vamos a enseñar esto? Es fundamental enseñárselo, porque si no, las chicas, las niñas, nosotras, las mujeres, pensamos que hoy en día estamos en la situación de desigualdad que estamos porque es natural o normal o porque algo no seremos tan excelentes como ellos. De eso nada, es que venimos de un sistema de dominación patriarcal en el que
toda la filosofía, Kant, Rousseau. ¿Qué dijo Rousseau? Las mujeres están para hacer que nuestras vidas sean más fáciles y agradables, y para eso debe educarse a las niñas. Ese es su tratado pedagógico para las niñas. Hacer que nuestras vidas sean más fáciles y agradables, y para eso deben ser educadas las niñas en todo tiempo y lugar. ¿Por qué no enseñar esto en los institutos? Lo primero, porque es lo objetivo, es la verdad de nuestra historia, y la verdad siempre nos hace libres y personas completas. Entonces, podemos enseñar que en Grecia se desarrolló por primera vez la historia de la democracia y añadir, pero solo para los hombres. Pero entonces alguien levantará el brazo y dirá, ¿y por qué solo para los hombres? Y habrá que responder, porque en esos momentos todas las ideas de la época mantenían que las mujeres eran inferiores a los hombres, intelectualmente, moralmente, y esto, saberlo, ya te cambia la percepción de la historia y la percepción del presente, te ayuda a comprender. Fijaros, ¿qué viene después de Grecia y Roma? Sociedades muy bélicas, por cierto, muy guerreras. Viene toda la época del cristianismo. Lo siento, voy a simplificar mucho todo el cristianismo hasta el siglo XVIII, hasta la Ilustración, lo voy a simplificar de esta manera. Después de Grecia y Roma, ¡pum!, cae el Imperio Romano y viene como una época que luego la Ilustración definiría como una época de sombras, de oscurantismo, todo el medievo. Todo el medievo es la religión cristiana la que marca la forma de pensar de hombres y mujeres. Os lo voy a decir con un solo ejemplo. ¿Qué idea tiene toda la civilización cristiana hasta el siglo XVIII? ¿Qué idea tiene de lo que es un hombre, lo que es una mujer? Os voy a decir. Y además, yo luego, cuando hice primero de primaria, lo estudié en un libro de religión en que vi a Dios dibujado. Y era un hombre y que tenía barba blanca. Entonces, si Dios es lo más importante para la religión cristiana y para los creyentes, y Dios es un hombre y se le dibuja como tal hombre y es un varón y se encarna en la tierra, se encarna como otro hombre, como Jesús, su hijo, y ya son dos hombres lo que están simbolizando la humanidad, bueno, la humanidad y la divinidad y lo que es importante. Pero luego Jesús dice, voy a escoger 12 apóstoles para que me ayuden a difundir el cristianismo. Y los 12 son hombres también. Y luego todos los sacerdotes y todos los que son intérpretes de la palabra divina en el mundo, todos son hombres. Entonces decidme vosotros cuál es la idea durante todos estos siglos que tienen hombres y mujeres de sí mismos. Una idea interiorizada, aprendida e interiorizada como ninguna otra, porque encima hace referencia a creencias y emociones muy fuertes. La ideología es exactamente, sin embargo, fijaros, se puede decir, ¿qué tienen que ver Grecia y Roma con el cristianismo? Pues tienen que ver que las mujeres son seres de segunda en todas esas formas de pensar. Y llegamos a la Ilustración, al siglo XIX, siglo en que se va a desarrollar la ciencia y, una vez más, la democracia. ¿Qué pasa con las democracias que surgen en el siglo XIX? A golpe de Revolución Francesa, de revolución del movimiento obrero, ¿qué sucede con esas democracias? Que ahora las llamamos democracias masculinas, o democracias sin mujeres, o democracias excluyentes, porque fijaros, las primeras democracias empiezan a principios del siglo XIX, con muchas dificultades, etc. Pero no permitieron votar a ninguna mujer ni participar en la vida política. Las democracias del siglo XIX, que son las nuestras, la democracia moderna, surge manteniendo esto. Hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza y los hombres se van a dedicar
a la esfera pública y las mujeres a la esfera de lo privado. Y les vamos a educar en función de esa, luego, diferencia de funciones. ¿Qué hay de natural en que una sociedad decida que va a excluir a las chicas de la educación superior? Que las va a excluir, por supuesto, de la universidad, luego de todos los trabajos asalariados, menos de los proletarios. Porque en el siglo XIX, al mismo tiempo que el discurso filosófico mantenía que las mujeres éramos débiles por naturaleza físicamente y por tanto no podíamos ir al Parlamento ni votar, las fábricas estaban abiertas sus puertas de par en par a las obreras, las minas también, los puertos también, porque trabajaban de estibadoras en los puertos. El mundo de la agricultura, con toda la rudeza de las tareas agrícolas, siempre ha estado abierto a las mujeres. Nunca allí funcionó una ley que dijera, como las mujeres son débiles por naturaleza, vamos a excluirlas del trabajo fabril, vamos a excluirlas de la prostitución, por cierto. Fijaros, en el siglo XIX en Inglaterra, que es un siglo que yo he estudiado mucho y cada día me quedo más perpleja, también el español, pero en Inglaterra, en 1869, casi en el siglo XX, los señores diputados se les presentó una petición de derecho al voto femenino. Votaron por una mayoría absoluta que no, que las mujeres por naturaleza, el sexo débil, seríamos incapaces de ir al Parlamento cuando estuviéramos embarazadas. Decían esto, no creáis, los sesudos parlamentarios ingleses decían, y cuando tengan la regla, ¿qué van a hacer? Y se echaban a reír, pero bueno, vaya sentido del humor. Sin embargo, aprobaron una ley para legalizar la prostitución en Inglaterra. Es decir, y lo que costó, hubo una lucha durísima por parte del movimiento feminista para subir la edad del consentimiento de las niñas, me estáis oyendo bien, de las niñas de los 13 a los 15 años para ser prostituidas. Ahí no eran tan débiles, porque ¿sabéis lo que es la prostitución? ¿Sabéis lo que es? Nos lo imaginaremos. ¿Sabéis qué es estar en un burdel en el siglo XIX, en plena revolución industrial, con la miseria que había en las calles? Y hicieron una ley para legalizar la prostitución, justamente al mismo tiempo que votaban otra vez que no al derecho al voto femenino. Quiero deciros una cosa, de ahí venimos de sociedades que nos han negado la ciudadanía, a veces hasta el propio concepto de seres humanos en igualdad con los hombres. Es que tenemos a Platón, a Aristóteles, a Kant, a Santo Tomás de Aquino, a Nietzsche. Nietzsche, un filósofo que les encanta a los alumnos y a las alumnas porque le encuentran muy transgresor. Fíjate, nada transgresor, de verdad. Pensaban lo mismo que Santo Tomás de Aquino. Os voy a decir, en Así habló Zaratustra, una obra que tiene de 500 páginas, que va pontificando sobre todo lo humano y lo divino, dedica un capitulito de 3 páginas a las mujeres. De 500 páginas, 3, que se titula De las mujeres. ¿Sabéis cómo acaba el capítulo? Zaratustra, que es un santón, una señora, hace Nietzsche escribiendo que una señora le diga al final del capítulo, 3 paginillas, una cosa te digo, Zaratustra, si vas con mujeres no olvides el látigo. No, y esta es la filosofía profunda y abstracta que sale de su boca. Como dice la filósofa Celia Amorós, dice, hay algo muy peculiar con las mujeres, y es que cuando un filósofo, pero de los más abstractos, como Kant o como Nietzsche, dice, cuando hacen alta filosofía, pero hablan de las mujeres, hablan exactamente igual que Paco, el tendero de la esquina. Cuando no lo hacen absolutamente nada más que cuando hablan de las mujeres.
Es decir, Paco, el tendero de la esquina, si lee cualquier cosa de Kant, va a empezar a leer los juicios analíticos, las categorías sintéticas a priori, no va a entender nada. Pero cuando hable de las mujeres Kant y diga, cuando veo una mujer con un libro me da tanto asco como si la viera con barba, va a decir, ah, sí, sí, es verdad, lo mismo me pasa a mí. Esto lo escribe Kant en el siglo XIX. Vamos a ver. Todas estas formas de pensar terminan cuajando en una idea muy clara, que es la idea de que los hombres son superiores a las mujeres. Pero no hay que ser muy enrevesada para deducir esa idea. Es que lo han teorizado filósofos, sacerdotes, cantantes, directores de cine, etcétera, hasta la saciedad. Es la cultura patriarcal en la que vivimos. Ahora, bien es verdad que desde hace ya unas cuantas décadas las sociedades occidentales, gracias a la lucha sistemática y sin descanso de muchas mujeres y de los suficientes hombres, porque los hombres nos han apoyado siempre, no todos ni mucho menos, pero nunca las mujeres todas han sido feministas, ni mucho menos. Muchas mujeres lucharon activamente en contra del derecho al voto a las mujeres, y algunas mujeres extraordinarias, pero les podían los prejuicios de la época. Y muchos hombres, no muchos de cantidad, pero los suficientes, apoyaron el voto de las mujeres en el siglo XIX. Sin el apoyo de ellos, muchos socialistas, Marx, Engels, Bebel, posteriormente Trotsky, Lenin y todos, porque se convirtió en una de las señas de identidad del feminismo socialista y del marxismo. Hombres y mujeres son iguales, por tanto tienen que participar en la República de los Trabajadores en igualdad de condiciones. John Stuart Mill, desde el lado no socialista, pero sí del feminismo sufragista, sin sus libros, sus argumentos y sus apoyos, dado que las mujeres estábamos fuera de la universidad y del conocimiento, no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Pero hemos llegado y aquí estamos. ¿Cuál es el balance en la actualidad? Voy a hacer un pequeño balance de dónde estamos en estos momentos. Mirad, en estos momentos, si lo que hacemos es, para analizar nuestra situación como chicas y mujeres, si lo que hacemos es comparar nuestra vida con la de nuestras abuelas, tenemos motivos para que el balance sea muy positivo, pero muy, muy positivo, porque hemos pasado de no tener derechos a tenerlos y, es más, a estar lo suficientemente empoderadas como para habernos lanzado hacia aquello que se nos dijo que no era lo nuestro, que es el espacio público. Entonces tenemos motivos para estar satisfechas, contentas y para ver lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Ojo, porque solo conseguir el derecho al voto nos costó más de 100 años. 100 años diciendo a nuestros compañeros varones, por favor, queremos votar. No, estáis diciendo que esta es una democracia, una sociedad igualitaria, queremos votar. Y la respuesta de ellos era siempre no, no y no. ¿En qué se legitimaba ese no? En somos diferentes por naturaleza. Si vosotras ni os interesa la política ni queréis votar, daba igual que las mujeres estuvieran pidiendo el derecho al voto. Bien, sin olvidar nada de eso, nos situamos en esta época y volvemos a preguntarnos, vale, si miramos hacia atrás tenemos razones para estar contentas, pero la pregunta de la igualdad nunca es ¿estamos mejor ahora que hace 100 años? Sí, pero es que imaginaros que nos decimos, a ver, ¿estamos mejor ahora que 100 años en cuanto a estado de bienestar, derechos de los trabajadores? Pues sí, claro, pero eso no puede ser el motivo para estar ya contentos y satisfechos. La pregunta es,
cómo estamos hoy en día en relación con nuestros pares, con nuestros iguales, que son los hombres. Entonces, ¿cómo estamos en relación con los hombres, con nuestros compañeros de raza humana? Y ahí es donde en estos momentos parece, muchas autoras están apuntando hacia ello, y os lo voy a comentar y pasamos a debatirlo si os parece. Se está apuntando a que todos los avances legislativos de visibilidad en la esfera pública, etcétera, etcétera, que estamos teniendo las mujeres, de una manera u otra están desencadenando una reacción patriarcal, una reacción en contra de los avances democráticos e igualitarios en materia de igualdad sexual. Entonces, os lo voy a comentar brevemente. Estaríamos asistiendo a una reacción porque lo sabemos, si vamos al pasado, también está ya muy estudiado, porque sabéis que los estudios de género, pues hay másteres, grados, o sea que es una especialidad académica y universitaria, porque hay mucho que estudiar y muy interesante. Entonces, lo que está documentado por las historiadoras es que cada vez que las mujeres dieron o dimos un gran salto adelante en materia de igualdad, posteriormente hubo una reacción en contra de esos derechos de las mujeres. Entonces, a ver si estamos viviendo un momento parecido. El momento actual, entonces, hemos dado un gran salto adelante legislativo, etcétera, vale, y ha sido apoyado por los partidos, los sindicatos y las partes de la sociedad más progresistas. Pero, ¿cómo podríamos al mismo tiempo que celebramos nuestros avances estar manteniendo que está habiendo un retroceso o un ataque desde la sociedad y desde las partes más conservadoras de la sociedad a este ideal de igualdad sexual? Pues mirad, por lo siguiente, porque si hoy en día, en mi ámbito, en la universidad, hoy en día ningún profesor, ninguna profesora puede manifestarse abiertamente manteniendo un discurso sexista. Hoy en día podría hacerlo, pero lo más seguro es que pagara con algún tipo de sanción por ello. Sin embargo, la universidad que yo viví, y os voy a decir que hace solo 15 años o así, había profesores universitarios que llamaban ratitas a las alumnas y estas se aguantaban, como se aguanta el inferior, a regañadientes, diciendo por abajo lo que le harían o poniendo caras, pero sin protestar, lo que es decir, usted qué está diciendo con esto de ratitas. Y vamos, sin embargo hoy, ojo, ha avanzado, tenemos una ley de igualdad, tenemos una ley de violencia y eso no sería posible. Igualmente los políticos, bien es verdad que tenemos muchas excepciones, ¿sí? Tenemos unas cuantas excepciones, pero España, y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el secretario general, no es Italia, no es la Italia de Berlusconi, y vamos, con el perdón de los italianos y las italianas, pero aquí, por los años que llevamos de lucha, no sería posible que el presidente del gobierno fuera un machista, patriarcal y misógino como ha sido el ya destituido expresidente de Italia. ¿Por qué? Por la cultura de la igualdad, lo lejos que la hemos llevado. Entonces, la política, no es posible tener un discurso sexista y ganar unas elecciones. Te lo tienes que callar como mínimo. No es posible en la universidad, no es posible en muchos ámbitos, pero hay otro ámbito muy importante para determinar nuestra forma de ser y nuestras identidades como hombres y mujeres, como niños y niñas, y es el ámbito, os voy a decir, de la creación que se llama artística, el mundo de la ficción, el mundo de las películas, el cine, las series de televisión, los programas de televisión de todo tipo, las canciones de rap, las canciones de las coplas, en el mundo de la creación,
Es también el mundo de los juguetes y el mundo de las películas infantiles, de la factoría Disney. Es el mundo de las princesas, el mundo de la industria del fútbol, el mundo de la industria del sexo, el mundo de la industria del rosa y el azul. Vamos a ver, todos esos mundos juntos, esos mundos que vamos a llamar de la creación cultural o de la cultura popular, ese mundo tiene una característica fundamental, que no se deja censurar ni bien ni mal. Tú a un sindicato le puedes señalar y decir: ¿cuántas mujeres hay secretarías generales? Y te dirán: bueno, pues hay pocas, pero entonces hacen un discurso, reflexionan, tienen que enfrentarse a la crítica y a la realidad, igual que hace la universidad. Tú puedes decir: ¿cuántas rectoras hay? ¿Cuántas catedráticas? Salen los números y entonces tienes que hacer una reflexión. Le puedes decir al poder político: ¿dónde están las mujeres en el debate del otro día? ¿Dónde están las mujeres? Somos la mitad de la sociedad, no estamos representadas, algo pasa, ¿qué sucede? Pero al mundo de la creación, a un cantante que canta esto: todas las niñas son unas guarras. Os cantaría la canción entera, de éxito, de un cantante de supermoda. Os lo repito: todas las niñas son unas guarras, solo piensan en hacer mamadas. Esto es una canción de mucho éxito, no os voy a decir al cantante ahora, pero tú lo conoces, algunas lo conocen. Bueno, hay muchos, sí, es que hay montones, hay montones. ¿No? Eso, lo que no puede decir ni un político, ni un profesor de universidad, ni una política ni una profesora de universidad, lo que no puede decir la cultura formal, ni las leyes formales, porque no lo toleraríamos, lo está diciendo de una forma cada vez más brutal, más despótica, porque se repite continuamente. Hoy una niña, un niño no pueden ver la televisión sin haber visto no sé cuántas chicas semidesnudas, no sé cuántas chicas que dan la impresión de que el mejor destino para una niña y para una mujer es vivir de su cuerpo. No pueden dar un paso sin toparse con pornografía en Internet. No pueden abrir un periódico serio, ni El País, ni El Mundo, ni el ABC, sin encontrarse anuncios de prostitución que digan: guarras viciosas, te lo comemos todo. Esto se lo encuentran cuando se están formando como ciudadanos, leyendo el diario El País. Dicen, los padres les dicen: venga, lee el periódico, déjate de ver Gran Hermano por enésima vez, y lee el periódico. Y se encuentran las páginas, 3 páginas, chinas, nuevas, muy jóvenes, griego, y unas fotos que parecen niñas, porque lo son. Pero vamos a ver, se están socializando niños y niñas, chicos y chicas, para los dos es letal. El chico aprende en esos anuncios y en los programas, y machaconamente, si vas a un kiosco y al lado de una mamá, de una revista de Eres Mamá, con un pecho dándole al bebé, hay otra con unas tetas descomunales de pornografía. Pero es que están juntas. ¿Pero qué sociedad es esta? ¿Cómo se están socializando los niños y las niñas que ven esas revistas? Si os fijáis, nunca van a decir nada. Una niña de 6 años que está viendo las revistas pornográficas, porque están al lado de la revista de princesas Disney, al lado hay unas pornográficas, y nunca dice, o decidme, ¿os lo ha dicho alguna vez vuestro hijo? Decir, mamá, ¿esta revista de qué va? No, se callan. Se callan, pero intuyen. ¿Qué están aprendiendo? ¿Qué modelo igualitario y democrático? Los niños, a través de la pornografía, los chicos, y quiero que vayáis a Internet todas y todos esta noche o mañana y pongáis sexo violento con niñas, sexo violento con chicas, que pongáis todo lo más fuerte que os podáis imaginar, ponedlo, por favor. Es que es algo que es
una exigencia para nosotras y nosotros saber en qué sociedad estamos viviendo y qué están viendo nuestros hijos, nuestras hijas, y como si no tenemos hijos e hijas, las jóvenes generaciones, ¿qué les estamos dando? Una cultura muy igualitaria en lo formal. Mirad, democracia paritaria, la mitad ministras, la mitad ministros, compañeras, compañeros, y luego a un clic del ordenador las chicas aparecen como trozos de carne, trozos, porque son trozos trozos de carne al servicio absoluto de los varones. Esa socialización, luego ya desgraciadamente en la prostitución, y a los chicos jóvenes les están llevando a rastras, porque es llevar a rastras cuando la publicidad es tan machacona, cuando la normalización y la banalización de la prostitución de niñas negras, asiáticas, venidas de todos los países más pobres del mundo, y las películas, el cine, las series de televisión nos lo presentan como una manera de vivir como otra cualquiera, eso es estar llevando a rastras a los chicos a los burdeles, diciéndoles, pero si es normal, es un trabajo como otro cualquiera, venid, que es una vida romántica, ya habéis visto Pretty Woman, lo ideal y lo maravilloso que es. Vamos a ver, esto es violencia simbólica, porque chicos y chicas, y ellas, ¿qué hacen? Hay estudios que demuestran que las chicas en la ESO, que lo hablábamos antes en la comida, como la ESO hay que volver sobre ella porque es el sitio en el que se producen las grandes desigualdades entre géneros, y el profesorado debe estar muy atento. Las chicas, la mirada de los chicos sobre ellos cambia completamente cuando ellas saben que están viendo pornografía, las están juzgando desde esos modelos. ¿Creéis que les deja inmunes este aprendizaje y esta interiorización? Ellos, la sociedad les dice, tenéis derecho a acceder al cuerpo de las chicas. ¿Cómo luego van a tener una ideología igualitaria? Eso les tiene que empapar, porque es muy visual y lo visual se nos queda marcado. Es decir, les estamos dando una sociedad absolutamente esquizofrénica. Por un lado, no, hombres y mujeres somos iguales, y por otro, guarras, jovencitas, somos todo tuyas, estamos esperándote. Esto es realmente la pornografía, la prostitución, es una escuela de desigualdad sexual, y los docentes, las docentes tienen que ser capaces de, lo primero, saberlo. Que preferimos estar ciegas, ya lo sabemos, que preferimos decir que no hay problemas, que la educación es igualitaria, pero solo las docentes y los docentes pueden armar con un discurso crítico a los niños y a las niñas en el colegio. Por tapar la realidad no vamos a ir más lejos. Yo sé que es muy difícil y es muy duro, porque sobre los profesores y las profesoras la sociedad pone demasiado sobre sus hombros. Que hagan, pero tienen que ser ellos. La docencia tiene que ser muy vocacional, pero no en el sentido de que desde pequeña hayas querido ser, no, sino comprender la importancia de tu profesión, comprender que va a haber que luchar, que nada es fácil, pero que es absolutamente interesante y absolutamente importante el papel de las profesoras y los profesores, porque las niñas y los niños y las chicas y los chicos van a poder, si oyen una voz crítica que les lleve a reflexionar desde el aula, las chicas van a encontrar un apoyo teórico y unas herramientas teóricas para interpretar esa sexualización brutal que se les está pidiendo, que por lo que sea seguramente no van a encontrar en sus casas. Y los chicos también pueden encontrar en los profesores un apoyo para ser críticos con toda la idea de la masculinidad dominante, que les quiere volver a los modelos más rancios, que les está machacando con el mensaje de ¿qué quieren todos los chicos? Ser Ronaldo. Les están machacando. Yo no he oído jamás a un niño que digan
¿tú qué quieres ser? Y que él diga Ronaldo. Pero he leído no sé cuántos artículos de prensa que dicen todos los niños quieren ser Ronaldo. No es cierto. La mitad de los niños varones, como mínimo, no les gusta, ni les ha gustado, ni les gustará el fútbol. No es cierto que los hombres sean todos iguales, pero los estereotipos están más avasallantes que nunca. Entonces, mirad, esos estereotipos tan fuertes, de alguna manera, y yo ya voy a terminar aquí, se van a abordar en todas las sesiones que van a venir estos días. Cómo las ideas que tengamos acerca de lo que es un chico, una chica, y las expectativas que depositemos sobre su comportamiento van a tener una influencia fundamental. Ayudémosles a interpretar esas canciones tipo todas las niñas son unas guarras, y a que sus voces críticas que dentro las tienen, que sepan que no están ni solas ni solos. Pues muchas gracias por vuestra atención.